Oh, 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 oh. Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay. Soy Juan Luis Frachia, jubilado ferroviario. En los años 90, durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem, me tocó enfrentar la política de desguace del ferrocarril. En esa época tenía un cargo gremial en APDEFA. El gobierno de Carlos Menem continuó y profundizó la política económica de la dictadura genocida, entre ellos la destrucción del ferrocarril estatal. Ante eso, y teniendo en cuenta la complicidad de los gremios, que con el argumento que apoyaban a un gobierno peronista colaboraron en distinta medida con el desguace del ferrocarril, programa que fue desarrollado y organizado por el Banco Mundial. Dentro de esas acciones me tocó organizar e integrar los llamados trenes de la resistencia, actividades realizadas para concientizar a la población sobre la importancia de los trenes de pasajeros. El método consistía en recorrer días antes las estaciones del ramal en el que circulaba ese tren e ir contactando a ferroviarios o personas que querían defender el tren de pasajeros para que convoquen a la población del lugar a la estación el día que iba a circular ese tren. Una vez llegado ese día, embanderábamos la locomotora y en complicidad con el personal de conducción de locomotora, recorríamos todo ese ramal, haciendo acto en todas las estaciones, pidiendo a la población que se organice en la defensa del tren de pasajeros. En todas esas actividades se han concentrado decenas de miles de personas en los distintos ramales de los trenes que se iban a eliminar. La población de la provincia de Buenos Aires es muy consciente de la importancia del tren de pasajeros, porque muchas poblaciones se crearon y desarrollaron alrededor de ese tren, que es un sistema de transporte económico y rápido. La destrucción al final de ese sistema ferroviario ocasionó que en los trenes de pasajeros, que antes del 92 circulaban 8 millones de personas al año, tuvieran que circular sobre las rutas, lo que hizo un aumento de la cantidad de muertes en alrededor de 7.000, 8.000 al año y decenas de miles de accidentados. Costos que se suman a la salud pública, porque los heridos y los muertos al final terminan atendidos en el hospital público. Entonces, ante un nuevo ataque del gobierno sobre el ferrocarril y los trenes de pasajeros, volvemos a reivindicar esas acciones como defensa del ferrocarril estatal y de su servicio de pasajeros. Mi nombre es Mónica. Empecé a militar año 79 para el 80. Me afilié a la Federación Juvenil Comunista. Empecé a militar con ellos acompañando a las comisiones de derechos humanos, que en ese momento era la PDH, trabajando con las juventudes. En 1984 organizamos la marcha de la Mojupo, el Movimiento de Juventudes Políticas, que es impresionante la cantidad de jóvenes, a diferencia de la actualidad, que realmente no los veo donde tienen que estar. En los años 80 estuve militando mucho tiempo en el CASCHI, Comisión Argentina de Solidaridad con Chile, que viajaban delegaciones siempre de jóvenes en ese momento. Tratábamos de que los jóvenes tomen conciencia de la actualidad de ese momento. Bueno, también estuvimos militando mucho en tomas de tierras, porque si bien el Estado se tendría que haber hecho cargo de esto no sucedía.
Entonces había muchas necesidades y en el año 87 fui a trabajar a militar, que me pidieron compañeros de la 26 de julio, que en ese entonces militábamos juntos, y de los DESCA, si podíamos ir allá a colaborar. Y bueno, es así que colaboramos un montón de años. Muchas familias tuvieron la posibilidad de tener un techo para vivir. Siempre estuve cerca del peronismo. Si bien militante y afiliada al Partido Comunista, muy cerca siempre de los compañeros peronistas, del PB, de los DESCA, de la 26 de julio, Juan Negro Suárez. Los 90 también estuve militando en ese mismo lugar, en Don Orione, y después empezamos a tomar tierras. Tomamos muchas tierras en Fiorito. Año 90, sí, en los 90. Vinieron los años terribles de represión, de vuelta, porque nunca dejamos de estar con la fuerza de seguridad siguiéndonos. Nos esperaban en la puerta de mi casa, a mí me esperaban en la puerta de mi casa, me ponían coches, me filtraron los teléfonos. Viviendo yo acá en Lomas, me encontré un patrullero en la puerta y después un coche, un Ford Falcon, ya en los años 85, 86, nunca dejaron de perseguirnos. Y después me acuerdo, y lo tengo muy presente, el 2001, primero por la situación en la que se está viviendo socialmente, y segundo por la crueldad de la represión. ¿Y en qué veo la diferencia brutal en este momento? Que los jóvenes no están, que no los veo en las calles, no los veo con un futuro, con un horizonte, y no es solamente por miedo, es por individualismo, por falta de solidaridad, que eran los valores y los principios con los que nos montábamos nosotros. Ahí vamos, cabalgando sobre eso, sobre valores y principios. Como que en ese momento había más había lucha y había gente que estaba dispuesta a pelear por estos derechos, ¿no? Porque si hablábamos de derechos, hoy perdimos un montón de derechos, prácticamente no nos queda nada a nivel laboral. No podemos, no nosotros por la edad que tenemos, pero sino los jóvenes. Tengo más miedo a esto que siento y observo que a la derecha. La derecha ya sabemos cómo acciona. ¿Bajaste los brazos? No, ni a palos. No, los brazos jamás los voy a bajar. Al contrario, los tengo cada vez más altos porque digo, el día que me vaya quiero ver un país diferente. Y estoy empecinada en eso. Me dicen muchos, no, pero eso no cambia más. No, sí, esto va a cambiar. Aunque hoy no vea el horizonte, pero el horizonte tiene que aparecer. Soy Daniel Mancilla, nacido en Rosario en el año 57. Empecé a militar en política en el tercer año de la escuela secundaria, a los 15 años. Yo estudiaba en una escuela católica de curas. Comenzamos, como es propio de esa edad, a participar en el centro de estudiantes y lo que después fueron la lucha estudiantil por el medio boleto. Termino la escuela secundaria en el año 75, paso a militar directamente en la Juventud Peronista y en Montoneros y fui detenido a principios del año 77. Yo pude mantenerme libre hasta principios del 77 y fui llevado a la cárcel de Coronda, que es una localidad que está a mitad de la provincia, en medio de la provincia de Santa Fe. De allí estuve 2 años y pico, y después pasé por otras 2 cárceles, la cárcel de Caseros y la cárcel de Rawson. Estuve en realidad casi 7 años preso. La cárcel de Coronda era una cárcel donde se forma originalmente los últimos años del gobierno democrático con los detenidos del conflicto metalúrgico Villa Constitución. Ellos son los primeros presos políticos, o sea, comisiones internas de fábricas enteras,
Luego del golpe empiezan a llegar los militantes ligados a los partidos políticos y a las organizaciones políticas militares de la época. Pero esa impronta inicial le dio una cultura muy asambleísta, muy de fabril a la cárcel. Y eso posibilitó una experiencia muy particular que con el tiempo hubiera una conducción colegiada de los presos políticos en medio de los modelos de incomunicación, aislamiento, persecución. Eso permitió una resistencia personal y política más eficaz. Digo, todas esas cosas a una edad tan temprana ratifican a aquellos que en definitiva nos llevó a estar allí. La solidaridad, el compromiso con el otro, la necesidad de formar parte de proyectos colectivos. Después de casi 7 años yo recupero la libertad a fines del año 83. Comenzamos a construir nuestra vida, a construir muchas veces desde cero. Yo me quedo a vivir en Buenos Aires porque mi familia, lo que quedaba de mi familia, que era mi vieja, un hermano y mi padrastro, se habían trasladado a vivir a Buenos Aires por un tema de seguridad, a Remedios de Escalada. Yo después me caso con una expresa que era de Lanús, no sé, siempre en mi vida se dio en el sur. Yo salí de la cárcel con 26, 27 años y tenía que trabajar, y a los 27 años es muy raro que alguien no sea algo. No necesariamente tenés que ser arquitecto, podés ser albañil, algo tenés que ser. Y yo no era nada, entonces tuve que inventarme currículos laborales y demás y empezar desde cero. Y poco a poco la vida, las problemáticas nos fue dispersando, porque todos estábamos abocados a esta tarea de reconstruir la vida económica, construir afectos, formar parejas, tener hijos, esa urgencia de recuperar de alguna manera tiempo perdido, vida perdida. Pasaron los años. En algún momento, por una iniciativa de algunos que nos continuábamos viendo, pero nos veíamos por cercanía, por cuestiones de trabajo, algunos me refiero a gente que estuvo presa, surge la iniciativa de hacer un encuentro. De uno de esos encuentros nostálgicos y demás, sale el deseo de un grupo de esos expresos de contar la historia. Había un grupo, una mesa muy grande de gente de la izquierda, había otra mesa muy grande de peronistas, y había una mesita chiquita de ex-corondinos, mezclada, como fue siempre. Gente de distintas identidades. Y yo me fui ahí, me senté en esa. Y este compañero, Antonio Fernández, el Tino, el correntino, que militaba y siguió militando en el Servicio de Paz y Justicia, él comenzó a hablar sobre la necesidad de que empezáramos a contar la historia, porque ya habían pasado 20 años y nuestros hijos ya tenían la edad que nosotros teníamos cuando militábamos en política. Y que además se nos iba a ir la vida hablando de la historia, y dice, pues empezamos a contarlo por algún lugar concreto. El lugar concreto es esta muestra. Un grupo de tipos que es tan fuerte su identidad, su experiencia carcelaria, que se siguen juntando, buscándose y se juntan entre ellos. Hicimos una convocatoria en Santa Fe y ahí hubo más de 100 personas, que fueron en definitiva de los 1000 presos que hubo en la cárcel de Coronda. En la elaboración de lo que después fue un libro participaron 120, 130. Y lo maravilloso fue que nos juntamos, gente con la cual no nos habíamos visto la cara, porque el nivel de aislamiento era muy alto en la cárcel. Te escuchaba las voces a través de las cañerías o por las ventanas ciegas, y eran voces que no tenían rostro, porque cuando dejamos de tener recreo ya no lo veías a fulanito. Entonces de repente fue todo ese reencuentro, y a la hora y media estábamos repartidos en grupos trabajando en esta idea de contar la historia. Fue como que los canales de comunicación se retomaron rápidamente y expresaban una necesidad, porque casi nadie había escrito nada, se había puesto a testimoniar en forma personal más allá de las necesidades judiciales. Yo pasé mucho tiempo en la celda de castigo, en la cárcel de Coronda, o sea que no tenía derecho a visitar. Pero la primera vez que fue mi vieja, me dice, mi madre sabía lo que yo hacía, y me dice, hijo, y a mí se me ocurrió una frase de momento, y después descubrí que realmente tenía mucho sentido y mucho valor.
Yo le dije, mira, mi viejo estuvo en Canal 55, a mí me tocó ahora. Y la historia de nuestro país es eso, es la historia de esta lucha, represión, caída, resistencia. Y bueno, cuando nosotros comenzamos este libro quisimos contar todo eso. Me llamo Marta Valle y puedo contar que en los años 60 yo venía trabajando con Bernaza, Richard Belli, Mujica y tantos otros curas del tercer mundo. Digamos, mi formación partió de ese lado. Llegamos a los años 70 y ahí me incorporo al Grupo Octubre. Fui casi una de las fundadoras, de las primeras. Hacíamos obras en los barrios, participaba Norman Brisky, Carlos Aznares, Víctor Laplace y muchos otros jóvenes que se iban incorporando paulatinamente. Hicimos una obra muy linda, la primera obra, que dramatizando, yo trabajaba ahí, iba manejando y de repente alguien atropella a alguien. Pero ¿qué había pasado? En esa villa, cerca de Perito Moreno, no estaban registrados. Nadie tenía, decían que eran terrenos fiscales, no había forma de saber quiénes eran. Entonces dijimos, no atropellamos a nadie, pensamos que habíamos atropellado y seguimos. Después nos para el policía, nos pregunta qué había pasado y nosotros dijimos, no, ahí no vive nadie. Esto fue formando conciencia y al poco tiempo en el barrio se pudo instalar un semáforo. Otra experiencia muy linda en Villa Corina, ahí había un prostíbulo que también, después del trabajo que se hicieron y las obras nuestras, contribuyeron a que ahí se formara una escuela. Y ahí fue profesora nuestra amiga La Gallega. Otra vez recuerdo en la periferia de La Plata habíamos ido a ver o a hacer una obra y cuando llegamos había policías en la puerta, no se podía entrar, no había forma de acceder al lugar, estaban reunidos en una asamblea y entonces una señora dijo, esto podríamos hacerlo en mi casa. Y los chicos fueron saltando por el barrio cantando, el teatro se hace en la casa de Doña Lola. Y ahí fuimos a hacer la obra con la gente mirando alrededor, participando de la obra, nos acompañaron, fue una experiencia preciosa. Otra obra que se hacía era La Toma, la había escrito Carlos Oves y mostraba algo parecido a lo que había pasado en la toma de fábricas en Córdoba, donde obreros y obreras se juntaron para resistir a la autoridad. Y entonces nosotros repetíamos esa obra, muchas veces adaptándola a la situación que se daba en los distintos barrios o fábricas. Fue una experiencia muy linda, fue una experiencia sumamente halagadora. Nosotros tratábamos que en cada lugar que íbamos se formara un grupo de teatro. Pensábamos que si lográbamos nuestras reivindicaciones, llegaríamos poco a poco a la patria socialista. Hoy en el 2024 lo que tengo para reclamar es que podamos seguir trabajando en el cine, en la fotografía, en el teatro, el cine que también en algún momento es algo que a mí me representó, que podamos seguir trabajando y mostrando las realidades que nos rodean y poder seguir defendiendo esos derechos que en aquel momento podíamos hacerlo y en este momento nos vemos muy restringidos por la represión, por las cosas que nos están pasando y queremos volver a lograrlo. Yo quiero volver a lograr esos derechos.
Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay.